Regresamos a Argumentos y es momento de iniciar con nuestra primera entrevista de esta tarde. Le damos la bienvenida al presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, a este espacio. Argumentos, bienvenido. Gracias, Rosa, a ti, a Globovisión, y con la premisa que sin alimentos no hay salud. Así es, y es un tema de preocupación, como veíamos en el bloque anterior, no solo en Venezuela, estamos hablando de un conflicto que está afectando a todos los países del mundo y que las alertas de la Organización de las Naciones Unidas y específicamente pues de la FAO son de una crisis alimentaria para el próximo mes de junio. ¿Qué están haciendo los países para prevenir, para aumentar sus índices de producción? ¿Cómo está la situación en Venezuela? Mira, en Venezuela realmente estamos recuperando capacidades de una caída que tuvimos producto de toda la crisis y también tuvimos el tema de expropiaciones, Sí. luego el tema de Agroisleña, por eso nosotros de FEDEAGRO decimos el antes, el después de Agroisleña, montan Agropatria, una empresa estatal que se convirtió en un monopolio terrible, que realmente los últimos años comenzó a dirigir los insumos, digamos, afectos al gobierno y apartó muchísimo nuestras asociaciones de FEDEAGRO, nuestros productores. Por eso nosotros hemos dicho que en estas últimas conversaciones, en los últimos meses, hemos tenido unas pequeñas victorias, hablando con el Ejecutivo, con la Vicepresidenta, el Ministerio de Finanzas, que son positivas para nuestro sector. Realmente Venezuela... ¿Qué tipo de avances se puede estar hablando en materia de recompensar todo lo que ha venido ocurriendo con el tema agrario? Usted mencionaba el caso de Agroisleña, por ejemplo. ¿Qué medidas positivas o qué acciones está observando Bueno, en el FEDEAGRO? caso de financiamiento es que rebajaron el tema del encaje legal a la banca. Sí. Por supuesto, la banca no puede prestar más de esos 100, 140 millones de dólares. El sector necesita entre 1.000 a 1.500 para tener soberanía, unas inversiones que tú puedes hacer por 4, 5, 6 años, pero luego te olvidas de importar rubros esenciales como maíz blanco, maíz amarillo, arroz, azúcar, imagínate. Claro. Estamos en capacidad de producir y exportar hortalizas, solamente deberíamos estar importando, digamos, lo que es el trigo e irnos a estos rubros como son la soya para producir no solo alimentos balanceados para animales, sino también el aceite de soya, volcar la mirada al girasol. Recuerdo que el presidente Chávez auspició mucho la siembra de girasol en la zona de Portuguesa, pero se han perdido por el tema de, ¿sabes?, rentabilidad, por el tema de insumos, pero estamos en capacidad de producir aceite de girasol. El gobierno ha hablado que es por el tema también de las sanciones que han impactado también al sector. Bueno, pero si analizas, si somos serios y analizamos que la caída sostenía la producción, Rosa, desde el año 2010, entonces vienes cayendo antes de las sanciones, muchísimo antes. Estamos hablando de 7 años antes. Por eso hablamos del antes y el después de la expropiación de Agroisleña, y entonces vemos cómo caímos en Agropatria, que se convirtió en un nicho de corrupción que no apoyó la agricultura. ¿Y en esas mesas de diálogo hay conciencia en referencia a este tema, al daño que se ocurrió con el tema de las expropiaciones, el caso de Agroisleña, por ejemplo? Yo creo que sí, porque el gobierno está revirtiendo muchas medidas, devolviendo o tratando de devolver fincas, tratando de devolver empresas. ¿En qué condiciones? Yo creo que para devolver una unidad de producción a su antiguo dueño hay que apoyarlo financieramente. Por eso el punto ahorita neurálgico de la agricultura mundial es temas de financiamiento, cómo accedes a capitales para poder producir más, porque las semillas, las materias primas. Porque el mundo demanda de más alimentos, la presión demográfica mundial a veces es mayor que la producción de alimentos. Tenemos un cambio climático, que lo estamos estudiando muchísimo en FEDEAGRO, tenemos el INAME, nos apoya la Unión Europea con Euroclima, el tema niño y niña, para nosotros la niña es lluvia y para el sur de América es sequía, y tenemos ya 2 años que a nosotros nos va bastante bien con el tema de lluvia, en unos casos en exceso, pero ves cómo el Suramérica tiene problemas de sequía, la Argentina, el Brasil, que son grandes productores de maíz, de soya. El conflicto bélico, tú muy bien lo decías, va a traer deficiencia en lo que es la siembra de maíz amarillo, con la soya, aceite de girasol, y vemos cómo la comunidad europea y el mundo está preocupado, pero también hay esa presión demográfica, hay que decirlo, que le hacen, hay muchos habitantes que ya están eliminando tierras agrícolas, y entonces cada vez tienes menos tierras cultivables y tienes que ser mucho más productivo. Para ser productivo necesitas financiamiento, acceso a tecnología. Es un tema de diferentes aristas, ¿no? Para abordarlo y que
obviamente crece la preocupación. Fíjese, por ejemplo, en nuestro país con el tema del café, la semana pasada se realizaba en el evento que se llama los miércoles productivos. El presidente Maduro decía que Venezuela ha mejorado mucho en cuanto al tema de la producción de café. Nuestro equipo de producción nos va a apoyar para repasar qué decía en esta alocución que se desarrollaba en la ciudad de Caracas con una exposición donde estaban presentes distintos productores de café en nuestro país. Lo tenemos. Demostrándose, avanzando la calidad de las 372 marcas gourmet que Venezuela produce en su tierra. Y la cantidad también va creciendo, va creciendo. Fíjense ustedes, aquí están algunos datos. Y esto es solo el principio de un proceso de crecimiento que vamos a llevar a pulso. Vamos a llevar a pulso el crecimiento, a pulso la prosperidad, porque ahora nos toca a todos llevarla a pulso. Fíjense ustedes, Venezuela dio un salto en la producción de quintales de café. Castro Soteldo, nosotros producimos un promedio de 18 quintales de café por hectárea. Allí tenía unas cifras el presidente Maduro en este evento que se realizó el miércoles pasado. ¿Cómo ve FEDEAGRO las cifras presentadas, por ejemplo, en el tema del café? Hay una discrepancia muy grande, pero no vayamos a caer en eso, sino más bien hablar de las bondades del rubro café, que es un rubro para exportación, que genera divisas. Y ha venido creciendo, ¿no? Por supuesto, más allá si las cifras por supuesto como quisiéramos menciona, ¿no? que no se viera más el tema industrial, sino el tema en el campo, porque hay que Okay. producir café. Tenemos las montañas, antes se producía en más de 240.000 hectáreas de café, ahora deben haber activas unas 120, 130.000 hectáreas, pero tenemos esa bondad que tenemos las montañas, agua dulce, y digamos, tenemos todas las aristas para poder crecer y exportar y generar divisas, que también nos interesa mucho. Por supuesto, hay que ir a la montaña, ver la pobreza que hay en la montaña. Uno cree que los productores de café son ricos, no, bastante pobres Sí. están, crisis de los últimos 10 años, poca rentabilidad, vemos cómo se mueve este commodity, porque son commodities que se mueven por las bolsas, sobre todo en Nueva York, que se cotizan entre 200, 260 dólares, pero nuestros productores nos pagan 80 dólares. Hay mucha intermediación, quisiéramos eliminarla, que el gobierno nos ayudara y que estos productores puedan venderle directamente a estos industriales y que sea el productor el que reciba el mayor ingreso. Pero mira, este acto es positivo para Venezuela. Bien, y además del tema del café, también está el tema del cacao. De hecho, leía como que no solo puede llamarse el oro negro al petróleo, sino que también el cacao, pues ese oro vegetal, ese oro de la naturaleza. Venezuela, obviamente, por sus características, por su clima, el estado Sucre, digamos, hay distintas zonas en nuestro país, especialmente productoras de cacao. ¿Cómo está la producción actualmente y cómo se preparan además para ese proceso de exportación? Van de la mano del café, con los mismos problemas, falta de financiamiento, acceso a insumos, rentabilidad, pero con potencial enorme. Vemos como nuestro cacao es muy preciado y buscado en el mundo, de manera que lo que hay es que crear condiciones para que nuestros productores puedan producir infraestructuras, ¿sabes?, financiamientos, el tema también de la seguridad, que es importante, lo hablamos, Rosa, también en todas las reuniones, vemos como hay un ministro de Interior y Justicia que quiere llevar seguridad al campo, darle una calma al campo venezolano, porque muchos productores han tenido que salirse de sus unidades de producción, y ahí el productor debe estar siempre con sus trabajadores. También hay que decirlo, nuestros trabajadores han resistido muchas veces con nosotros. En el tema ganadero nos mataron a 4 trabajadores hace 2 o 3 meses, grupos delictivos, pero vemos que si hay un gobierno que tenga mano dura, un ministro de Interior y Justicia, junto con la policía y los militares, generando esa confianza para que podamos producir. Venezuela se debe convertir en una dispensa de alimentos para el mundo. Tenemos el 12-13% del agua dulce total en el mundo. Estas montañas, el 70% de las hortalizas se producen en la zona andina y podemos crecer. Hay un tema también de poder adquisitivo, que debemos mejorarle el ingreso a todos nuestros trabajadores y empleados. Lo estamos haciendo desde el sector privado, que el sector público también nos acompaña, y vimos como hubo un aumento. Me imagino que el gobierno irá recuperando capacidades de ingreso en base a la renta petrolera, que la perdimos, digamos, ya tú sabes cómo caímos hasta
400.000 barriles, y está en la agricultura y la ganadería el futuro de Venezuela. 17 estados dependen de su agricultura y ganadería, y al Zulia ya al quitarle el petróleo, el ingreso petrolero, le queda es ganadería y agricultura. Claro, dicen que no hay mal que por bien no venga, Así es. aunque en estos días el tema pues, del petróleo vuelve a la palestra. Sin duda hemos visto durante estos años la importancia que también tiene, digamos, producir, darle fuerza al tema agrario, al tema agropecuario en nuestro país, que es vital y es un motor fundamental para el crecimiento de las economías. También hemos visto los factores positivos que se han venido dando en estas conversaciones, porque en medio de las diferencias siempre podemos encontrar puntos de encuentro. Nos vamos a una pausa, regresamos con el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios. Ya volvemos.